Buenos días, ¿cómo les va a todos? Nos pone muy contentos estar otra vez acá enseñándoles, compartiendo con ustedes esta enseñanza del día de hoy. Así que gracias primeramente a nuestros pastores, a mis pastores, a Edison, a Pastor Edison, a Pastora Pilar, por darme la oportunidad de estar acá trayendo esta enseñanza para ustedes, porque es importante conocer lo que Dios tiene para nosotros, ¿sí? Así que recuerden, estábamos viendo la serie de fenómenos, ¿sí? Así que espero que ahí levanten todos sus manos cuántos fenómenos hay ahí en su casa, escuchando, tomando nota con su Biblia, con su cuaderno, con sus fibrones, todo anotando, porque es importante lo que Dios tiene para hablarnos. Nos viene hablando de la cultura del reino de Dios. Así que yo quiero que podamos hoy tener nuestra tercera parte de fenómenos, ¿sí? Y esta es algo especial, que es que como fenómenos, nosotros como hijos de Dios, que amamos y vivimos por fe, amamos la casa de Dios. Amén. Amamos la casa de Dios como hijos suyos. Así que quiero hacer una pequeña ida hacia atrás en las otras enseñanzas acerca de lo que estuvimos hablando antes un poquito. Entonces vamos a ver esta mirada acerca de lo que Dios habla de la cultura del reino, ¿ok? Y nuestro texto bíblico base es Génesis 2:7. Este es el texto en el cual nosotros nos basamos. Y Génesis 2:7 dice: entonces Dios, el Señor, formó el cuerpo del hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz el aliento de vida. Fue así como el hombre se convirtió en un ser vivo. Amén. Qué tremendo, ¿no es cierto? Sopló aliento de vida, dice la palabra, en la nariz del hombre. ¿Sí? Es como que a través de la nariz literalmente entró la vida de Dios a nosotros, a morar en nuestro cuerpo. Lo hizo con Adán cuando lo creó del polvo de la tierra. Amén. Y esta enseñanza está basada radicalmente en lo que habla este texto, ¿sí? En lo que transmitió Dios a nuestras vidas cuando sopló el aliento de vida. Amén. Y según este versículo de Génesis, no solamente sopló aliento de vida, sino que a través de ese aliento de vida, Dios sopló su cultura. La cultura que existe en su reino, en el reino que nosotros estamos acostumbrados a vivir, que es el reino de los cielos acá en la tierra, ¿ok? Traer la cultura de Dios a nuestras vidas y que eso se note en nosotros de una forma que pueda transformar a nuestro alrededor todo. Amén. Entonces, acordate, no solamente cuando Dios sopló vida, sino que también sopló la cultura de su reino, ¿ok? Y eso es importante que lo tengas ahí bien entendido. La cultura del reino de Dios es sumamente importante, debe estar grabada en nosotros. Así como cuando vos viajás y te sellan tu pasaporte y queda escrito a dónde vos viajaste, por dónde estuviste pasando, lo mismo debe estar en nuestro pasaporte espiritual. ¿Qué significa? Que debe decir que la cultura del reino de Dios está grabada en nosotros, ahí, está sellada, que nosotros transmitimos a los demás la cultura del reino. Amén. Muy bien. Otra característica, que es la que dije hoy yo, que es el título de nuestra enseñanza, es que como fenómenos amamos la casa de Dios. Amén. Somos personas de iglesia, no hay otra. Entonces, si vos en este momento, entiendo, por problemas de pandemia o lo que sea, quizás sos un caso de riesgo, ¿sí? Y no podés salir de tu casa, perfecto, eso está bárbaro que te cuides, pero si tu iglesia está haciendo reuniones a través de Zoom, entonces, por favor, no dejes de conectarte. Y cuando todo esto pase en algún momento y volvamos otra vez a retomar un poco la normalidad de congregarnos, no debes dejar de hacerlo, porque como hijos de Dios, como fenómenos que somos, sí, somos fenómenos también, ¿no? Pero somos fenómenos, vivimos por la fe, eso es lo que está impregnado en nosotros. Entonces, como hijos de Dios, lo que nosotros entendemos es que en nosotros está puesta la cultura del reino y esta cultura ama la casa de Dios. No hay otra forma de ser. Amén. Y quiero que podamos ver en nuestro versículo, cuando Dios creó al hombre, ¿sí? Lo siguiente que hizo, o lo siguiente que dijo, ¿qué fue? En Génesis, ahí 1:26, vamos a leer que cuando Dios estaba pensando en el hombre, ¿qué fue lo que dijo? Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
Amén. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué acá Dios dijo hagamos? ¿Que acaso, no sé, te pregunto a vos que estás ahí, ¿acaso Dios tenía un problema de trastorno de identidades y tenía múltiples identidades que habló en plural? ¿Viste cuando los chicos se hablan como en tercera persona? No, Dios no es bipolar ni tiene múltiples personalidades que hoy dice una cosa, mañana otra, no. Pero Dios sí es algo que en la palabra original de ese texto, en el original, ¿sí? En el hebreo, esa palabra significa Elohim. Elohim, ¿sí? Que es con H intermedia. Entonces, Elohim significa tres en uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por eso cuando Dios dijo hagamos, no lo estaba diciendo que yo solamente como Dios voy a crear, sino que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo estaban unánimes pensando en cómo crear al hombre. Amén. Eso es un dato porque no es un dato menor, porque Dios es tripartito. Así como Dios es Padre, Dios es Hijo y Dios es Espíritu. Es tripartito como lo somos nosotros. Su cultura, ¿sí? Su identidad está plasmada en nosotros. Como Él es tripartito, nosotros somos tripartitos. Amén. Somos espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces, en el inicio, Dios hizo que todo fuera creado. Creó al hombre, sopló aliento de vida en él. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo crearon al hombre. Entonces, Él nos dijo, hagamos así al hombre así como somos nosotros en el cielo. ¿Ok? Estaba diciendo estas simples palabras. Como nosotros tenemos en el cielo las cosas hechas, el hombre debe ser hecho igual. Si Dios es de esta forma, el hombre debe ser hecho de esta forma. Amén. Entonces, imagínense que si el cielo tiene cultura de congregarse, el cielo tiene cultura de estar reunidos, entonces, ¿cómo nosotros no vamos a tener esa cultura? Miren, Dios en el cielo no está solo. Dios en el cielo está rodeado de, la palabra dice, de ángeles, de arcángeles, de querubines, de serafines. Hay un montón de estilos, de tipos de ángeles, de rangos que tienen distintos, ¿ok? Entonces Dios no habita solo en el cielo. El ser humano en el mundo no está solo, habita con personas, ¿ok? Entonces, si Dios en el cielo no está solo y Él trajo la cultura del reino a nuestras vidas, ¿por qué nosotros muchas veces no nos queremos congregar? Aparte también la palabra dice que en el cielo todos los ángeles están adorando a Dios todo el tiempo, ¿ok? O sea que ahí dentro de esa misma cultura de congregarse es alabar a Dios. Ahí mismo estamos viendo como los ángeles están todo el tiempo diciéndole a Dios, santo, 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 dice la palabra, amén, que se postran y que lo adoran. Entonces, ¿es importante? Claro que es importante. Vamos a ver ahora en Salmos 5:7. Salmos 5:7, vemos al rey David diciendo algo. Dice, mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Ok? Ya David estaba dejando claro la importancia del templo y eso que todavía no existía en ese momento un templo como tal, el que se conoció después, que fue el que creó Salomón, su hijo. Había un templo que era el templo que se podía desmontar, que era el templo que había hecho Moisés, era un templo que podía trasladarse. Ustedes recuerdan la etapa donde el arca del pacto es llevada a otro lugar, estuvo viviendo habitando en otras tierras, ¿no es cierto? Y que cuando la trasladaron, se estaba por caer en un momento y uno de ellos la quiso tocar para evitar que se cayera y automáticamente se murió. ¿No es cierto? Entonces, dado que todas estas cosas pasaron, lo que David tuvo en su corazón fue hacerle una casa a Dios de manos hechas por hombre, digamos, ¿no? Como dice la palabra, de manos de hombre, que fuera hecho un lugar como sin antes conocerse otro igual. ¿Amén? También dice en Salmos 26:8, Salmos 26:8, vamos a leer, dice, amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia, y sigue diciendo también, ¿sí? En el Salmo 22, vamos a leer, decía recién, amo tu santuario, Señor, el lugar donde habita tu gloriosa presencia. Y en el Salmo 22, dice, proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y podríamos, así que, seguir un montón de veces hablando de todo lo que dice, ¿sí? Entonces, proclamaré tu nombre a mis hermanos en medio de ¿dónde? De mi casa, en medio del living, en el medio del trabajo, no, dice en el medio de la congregación. Es decir, cuando estamos congregados, cuando estamos los unos con los otros adorando a Dios, porque es hermoso poder compartir con otros que también creen lo mismo que vos, que hablan tu mismo idioma. Y no hablo que hablan tu mismo idioma, el idioma que vos hablás en sí,
español, inglés, no, el idioma del cielo, hablar de las maravillas de Dios, la palabra de Dios, cuando entendemos lo que decimos, no cuando alguien se te ríe por lo que decís porque no te entiende. ¿Sí? Entonces, la idea de que Dios tuviese un templo fijo sin transportar el arca del pacto, como hablamos hace un rato, ¿de dónde salió? Salió del corazón de David. Y obviamente salió de ahí porque el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Dios había puesto que él le hiciera una casa. Pero como David había tenido tanta sangre en sus manos, porque había tenido tanta guerra en sus manos, no le fue permitido hacer la casa para Dios. Pero él sí juntó toda la plata que se necesitó para crear ese santuario, ese templo, amén. En Primera de Crónicas 29:3 vamos a ver esto que estamos hablando ahora, el tema de juntar el dinero que se necesitó para hacer el templo. Primera de Crónicas 29:3 dice: además, aparte de lo que ya he conseguido, por amor al templo de mi Dios, entrego para su templo todo el oro y toda la plata que poseo. Tremendo. Amén. Si uno se pone a leer un poquito más todos los versículos, David no solamente había dado con todo el pueblo cosas de parte del reino para la casa de Dios, sino que de su tesoro personal sacó mucho más que el resto que había dado y dio. Es decir, que dio 2 veces. Y yo estuve investigando, estuve haciendo un poco la cuenta y dice que él dio alrededor de 3.000 talentos de oro y 7.000 talentos de plata. Solamente contando la plata y el oro al valor de hoy en día, tenemos algo así como que en oro tenemos más de 3.800 millones de dólares. Y en plata tenemos más de 1.500.000 dólares. Solamente de esas dos que había dado en esa parte, sin contar piedras preciosas y sin contar todo lo que era mármol, madera, todo lo que valía en ese momento. Haciendo toda esta cuenta que han hecho las personas que más conocen, que más saben, ¿ok? Se ha llegado a una suma incalculable, que por eso ahora te quiero contar, comparados con los 20 edificios más caros del mundo que hay acá. Escúchate esto, 20 edificios más caros del mundo, acá salieron a armarlos algo así como 52.8 billones de dólares. Pero el templo para Dios salió 408 billones, ¿ok? Es decir que hay 355,5 billones que no se habían usado comparado con los templos de ahora más caros del mundo. Es decir, que hubiera alcanzado para crear 7 veces más esos 20 templos. Es decir, unos 140 lugares más lujosos del mundo se hubiera creado con la plata que todavía faltaba para llegar a lo que valió el templo de Dios. Decime si eso no es dar y dar un montón. Amén. Claro que sí. Entonces, hoy podés ponerte a pensar vos, bueno, ¿y yo qué di para la casa de Dios? Si David él dijo, y él tenía algo muy en claro, y él tenía algo con lo que él se regía, y él dijo, yo no voy a darle a Dios nada que no me cueste, ¿ok? No dijo, para ver qué me sobra, bueno, dale esto. No, lo que le cueste. Porque dice que él vino juntando esto, ¿ok? Vino juntándolo desde su juventud, desde que él empezó a gobernar en Israel. Él vino guardando de su tesoro personal para darle a Dios. Amén. Vamos a ver ahora en Lucas 2:45. Lucas 2:45. Vamos a ver ahora también que no solamente David dio para la casa de Dios porque amaba la casa de Dios, sino que también Jesús mismo amaba la casa de Dios cuando él estuvo caminando en la tierra. Lucas 2:45 dice, como no pudieron encontrarlo, regresaron a Jerusalén para buscarlo allí. 3 días después, por fin lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros religiosos, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Entonces, imagínense, Jesús se perdió con 12 años en el templo. 12 años. ¿Por qué? Uno dice, ¿cómo se va a dar cuenta que le falta el hijo? A ver, le pasó a mi pobre angelito 2 películas que se perdió 2 veces de la misma forma, ¿no es cierto? ¿Cómo? ¿Por qué no le puede pasar a los papás de Jesús? Le pasó a María, le pasó a José. ¿Por qué? Porque en ese momento las caravanas, los hombres iban por un lado y las mujeres iban por otra caravana. No iban juntas las caravanas en familia, ¿ok? Entonces, claro, María había dicho, bueno, va con José. Y José pensó, va con María. Cuando se ve que llegaron a un punto, dice que habían caminado ya un día y se dieron cuenta que el chico no estaba. ¿Qué pasó? No había ninguna red social para publicar, se me perdió la criatura. Entonces, volviéndose a Jerusalén, dice que estuvieron 3 días hasta que lo encontraron. Y Jesús estaba muy tranquilo ahí en el templo, hablando con los rabinos, preguntándoles, y todos se asombraban de la increíble inteligencia que Jesús tenía.
Y que los padres, claro, la madre llega y le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Cómo nos pones así? ¿No te das cuenta que estuvimos buscándote desesperadamente? ¿Cómo nos haces esto? Y Jesús la mira diciéndole, ¿no sabés que me es necesario estar en los negocios de mi padre? Y dice que no entendieron lo que les dijo, pero que María lo guardaba todo en su corazón. Amén. Entonces, qué lindo que hoy podés decir, bueno, la verdad no sé, quizás mi hijo le dije que terminó sus tareas y todo, pero no lo encontré porque se fue, pero saber quedarte tranquilo porque sabés que está en la casa de Dios, ¿no? No, el problema es hoy que no pasa por ese lado, a veces se van a cualquier lado. Qué bueno y qué importante es que nuestros hijos tengan amigos en la iglesia y formen amistades en la iglesia. Una de las cosas que yo más recuerdo cuando llegué a mi lugar fue que yo quería tener amigos dentro de la iglesia. Entonces yo misma hacía la oportunidad de generarme amigos. Y los que están hoy acá acompañándome atrás de cámara, ¿no es cierto?, pueden dar fe de que esto es así. Yo cuando estaban armando y desarmando todas las cosas para la alabanza y para las luces y todo, yo me ponía así al lado y decía, ¿los ayudo? ¿No? Y a veces a la salida decían como, lo escuchaba Pastor Juan que decía, che, chicos, ¿les parece si vamos a tomar un café? Y a mí no me habían invitado. Pero ¿qué pasaba? Yo les dije, che, ¿puedo ir yo también a tomar un café? Sí, Philly, yo no te dije nada porque como vos vivías lejos, no, pero venite. Bueno, y yo bien. Y así, eso generó que después pudiéramos tener lazos fuertes, hasta el día de hoy una amistad fuerte. Amén. Por eso es importante que tus hijos hagan amistades dentro de la iglesia. Somos hermanos en Cristo, pero tenemos y necesitamos vivir en comunidad. Amén. Como hijos de Dios, fuimos hechos para vivir en comunidad. Amén. El congregarnos es parte de la cultura del reino. Necesitamos como iglesia congregarnos. Y como te dije, yo entiendo que estamos pasando un momento especial, pero que aún así sea lo mejor. Cuando tu iglesia hace un Zoom y te invita a través de las redes sociales a participar, nosotros en mi lugar lo llamamos tercer tiempo. ¿Por qué? Porque es el tiempo donde tenemos para compartir y por ahí alguno habló algo y contó lo que hizo en la semana, que le pasó algo, si tiene algún pedido de oración. Es nuestro tiempo para conversar, para hablar. Y quizás a alguno no le gusta porque dicen, siento que pierdo el tiempo. No perdés el tiempo. Invertís tu tiempo en conocer a los otros, en saber los gustos, en saber necesidades, en estar pendiente, en mandar un mensaje. Para eso somos familia, ¿ok? Podemos ser seres individuales, pero estamos hechos para vivir en comunidad. Una persona que vive sola y que cada vez se vuelve más ermitaña, créanme que termina muriendo más joven de lo normal y termina teniendo muchos problemas de enfermedades, porque no estamos hechos para vivir solos, alejados de las otras personas. Estamos hechos para vivir en comunidad, así sea de a 2 personas, no importa, pero para vivir y compartir con alguien, ¿ok? Necesitamos hablar el mismo tiempo, en la misma palabra, necesitamos hablar de lo mismo, de la cultura del reino. Y como hijos de Dios, como fenómenos que somos, nosotros amamos la casa de Dios. Y vuelvo a repetirte hoy, ¿cuánto diste, así como dio David, para la casa de Dios? ¿Cuánto tiempo invertís para la casa de Dios, para la obra de Dios, para lo que Dios quiere hacer en otras vidas, para los que trabajan para la obra de Dios? ¿Cuánto tiempo invertís? ¿Cuánto dinero invertís? Porque no es solamente, si no tengo dinero es buenísimo, invertí tiempo, invertí talentos. Ofrecé tus talentos. Bueno, no tengo que ofrecer. Bueno, voy y ofrezco lo que sé hacer, ayudo. Estoy ahí, por ejemplo, los chicos cuando graban con las cámaras, con el sonido, todo lo que eso lleva. Es impresionante el tiempo que uno invierte en esto, amén. ¿Para qué? Para que sea excelente lo que se transmite. No para que sea cosa de un ratito, sino para que sea algo excelente. Amén. Entonces, como hijos de Dios, tenemos la cultura del reino impregnada en nosotros. Acuérdate, Dios sopló aliento de vida y cuando vino ese aliento trajo sobre nosotros la cultura del reino de Dios. Y una de esas características es que amamos la casa de Dios. Jesús amaba la casa de Dios, el rey David amaba la casa de Dios, Moisés amó la casa de Dios. Entonces, como hijos de Dios, hoy, como tal, la palabra dice que la iglesia somos nosotros. Pero si vos, cuando están tus hermanos, dice, qué lindo que es cuando están los hermanos congregados, no estamos congregados, ni siquiera por Zoom, déjame decirte que ahí hay un problema. Ahí hay un problema identificable que estás teniendo y que necesitas cambiar esa condición. Amén. Necesitas salir de esa condición de comodidad y hacer un poco de sacrificio. No te estoy pidiendo que te claves en la cruz, ya lo hizo Jesús por vos, ¿ok? Te estoy pidiendo que te reúnas media hora con tu iglesia o lo que sea que tu iglesia necesite, amén, pero que no te desconectes, porque te vas a enfriar y cuando uno se enfría, se aparta. Amén.
Muy bien, así que esta era la enseñanza que hoy quería compartir y si nos estás viendo por primera vez, a vos te digo, si nos estás viendo por primera vez, gracias por conectarte, por pasar esto, compartirlo. Así que quiero que hagamos una oración, es una oración de fe para que aceptes a Jesús en tu corazón. Amén. ¿Vamos a hacer una oración de fe? Ok, nuestra oración es la siguiente y te pido que repitas en voz alta. Señor Jesús, en este día te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te pido que perdones mis pecados y que anotes mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él jamás. Gracias porque a partir de hoy soy tu hijo, soy tu hija y tu Espíritu Santo habita en mí. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, bienvenido a mi lugar, bienvenido a la familia de la fe. Gracias por haber estado conectados y nos vemos hasta otra enseñanza muy pronto. Chao.